Bueno, a esa huella este día pues haré temprano Carlos Martínez. Ambos siete ingla estudiante hoy una interior en Ondepe. O defender a una causa natural donde más de 10 millones de personas, oye, es la guaraní, establecida en la Constitución Nacional del 67 como una lengua oficial. A veces corazón de Tetebe así se Juan Haite. Pero oré, Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Directores, como órgano académico del Ministerio de Educación, hasta las últimas consecuencias. No a la discriminación del idioma guaraní. La Academia de Lengua Guaraní tenía comunicado de se ve ahí a Caraiguazú, don David Galeano, y cuál como ente rector del idioma guaraní no ñe convocáis para el diálogo de la transformación educativa. Japeago que tiene vergüenza nacional. La guaraní número uno ya en la agenda educativa del país, de la transformación educativa. Jaibese, porque se ha corroborado. Normalmente, cuando hay concursos públicos de oposición como esta última vez, 35.000 docentes inscribir. A 35.000 docentes, orecuana el examen escrito de mínimo 5 ítems, 5 preguntas en el dulce idioma guaraní. Jao excluir cuál es la pregunta del guaraní. Japea y se atropello, discriminación hacia nuestra lengua oficial. Entonces, ahora como directores, Proyu Ape, Benendape, Hayajata Sube, hasta las últimas consecuencias. Inicio, les felicito a los organizadores, al doctor David Galeano, al amigo, también a todos ustedes. Fuerza, y estamos con ustedes hasta que se les reconozca al guaraní dentro del proceso de la transformación educativa. Sí.